Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Carlos Arnaud. Yo soy médico psiquiatra y actualmente me toca coordinar el capítulo Nuevo León de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Soy profesor de posgrado de psiquiatría en el TEC de Monterrey y director del curso de alta especialidad en psiquiatría de enlace también del TEC de Monterrey. Es para mí un gusto estar acá, ¿no? En las 38ª jornadas médicas de la Asociación de Médicas de Nuevo León. Gracias especialmente a la doctora Julie Barrios por su invitación. Y bueno, implementando un programa magnífico en estas jornadas, donde me ha tocado el honor de poder aportar y participar en esto que tiene que ver con los trastornos psiquiátricos y COVID-19. No hay ninguna persona que yo conozca que no me diga y no me acepte que el tema de salud mental ha sido fundamental en esta pandemia, ¿no? Pero también ha sido evidente el incremento en los casos de padecimientos psiquiátricos y que lo vamos a ir desglosando a través de estos 35 minutos de plática para poder ir sintetizando la información. No tengo ninguna declaración de conflicto de interés para fines de esta charla. Me toca participar con algunos laboratorios para fines tanto de investigación como de speaker, de ponente, pero para esta plática no hay ninguna declaración de conflicto de interés. ¿Cómo nos vamos a llevar esta plática? Bueno, vamos a hablar en un inicio de por qué es importante hablar de trastornos psiquiátricos en COVID-19. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, se juntaron varios factores en nuestro planeta, en nuestro país, en nuestra ciudad, que incrementaron esta posibilidad de padecimientos psiquiátricos. El aislamiento, la incertidumbre, el temor, el confinamiento, el aislamiento y en el tema de no convivencia social, fallecimientos de gente cercana. Es decir, fueron una gran cantidad de condiciones sociales, ambientales, que aumentaron muchas condiciones emocionales durante estos ya prácticamente casi ya 2 años de pandemia. ¿Cuál es el contexto mundial del COVID-19 y salud mental? Particularmente vamos a ver alguna información interesante sobre este tema. Los factores de riesgo para salud mental por COVID, es decir, tener una enfermedad psiquiátrica aumenta el riesgo tanto de contagio, de hospitalización o de muerte por COVID, ¿no? Esta población, ¿qué tan vulnerada se ha visto en esta pandemia? Justamente hablaremos de la epidemiología psiquiátrica por COVID, aspectos neurobiológicos de COVID-19 que hoy por hoy sabemos que gran parte de los síntomas o de las secuelas en el post-COVID tiene que ver con sintomatología neuropsiquiátrica y justamente es lo que abordaremos, ¿no? Esto que le llaman el COVID largo o el long COVID y algunas conclusiones al finalizar. Bien, pues esto es tema de todos, sigue siendo, ya con mucha tranquilidad muchas personas, por supuesto, a través del proceso de vacunación o a través del proceso de haber vivido enfermedad, haber generado toda esta protección hoy en día de anticuerpos, y que sin embargo tenemos que seguirnos cuidando y llegaron muchas cosas para quedarse, ¿no? El uso de cubrebocas, inclusive el tema de las videoconferencias o la telemedicina, ha sido algo que ha avanzado significativamente en la humanidad y que esto ha traído también cosas positivas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues el cerebro de todos funciona en base a químicos, en base a señales, en base a un funcionamiento de varios nodos y de varios neurotransmisores que se conectan al mismo tiempo para generar pensamientos, conductas, emociones y de una gran cantidad de actividades que hace un ser humano. Sin embargo, nuestro cerebro tuvo que adaptarse a circunstancias que no estábamos acostumbrados a vivir. El mismo tema que teníamos muy al inicio de lavar absolutamente todo, el temor del contagio por tocar superficies. Tuvimos que mantenernos muchos en los trabajos en casa, el home office, no se diga a los niños. Y a raíz de eso, se tuvo que dar en nuestro pensamiento, pues, ideas, maneras o formas de poder adaptarnos a esto que nos estaba tocando a principios del año pasado. Muchas personas se adaptaron y se adaptaron muy bien al trabajo de hacerlo en casa, ¿sí? A tener una cultura mayor sobre el cuidado y la higiene, el contacto físico. Y todo esto creo que fue algo que nos fuimos adaptando poco a poco. Los niños, por supuesto, en la casa, que estuvieron ya casi 1 año y medio con clases en la casa, que afortunadamente han ido regresando paulatinamente con los protocolos de seguridad, porque también los niños, hay que decirlo, fue una población muy vulnerada, tanto los niños como adultos mayores,
en estos temas de enfermedad de la pandemia, ¿no? Y por supuesto, los riesgos de enfermedad por COVID en adulto mayor. Inclusive doctores como el doctor Alejandro Macías, que yo no tengo duda que ha sido de los más importantes comunicólogos dentro del área científica para hablarnos sobre el tema del COVID, estadísticas, vacunación. Y bueno, el doctor Alejandro Macías, como buen infectólogo, pues se da estos ejemplos de el trabajo en casa, ¿no? El cerebro de todos tuvo entonces que cambiar, tuvo que adaptarse, ¿no? Vemos por aquí, obviamente, estructuras del cerebro que tienen que ver con esa área o esas áreas que tienen que ver con los miedos, con los temores, con la angustia, que por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, te quiero con todo mi corazón, pues con todo respeto para los cardiólogos, pues el corazón pues nada más sirve para bombear sangre, pero yo quiero a mi esposa con todo mi sistema límbico, con todo mi hipocampo y con toda mi amígdala. Por supuesto, porque aquí está el procesamiento emocional, la parte más primitiva. Pero también es cierto que ante situaciones de miedo, de temor o de angustia, estas estructuras van a vivir una sobreactivación. Y esa es una de las claves fundamentales neurobiológicas de los trastornos de ansiedad, una sobreactivación de ese sistema límbico. Entonces, ante una situación tan incierta, de tanto temor y de tanta duda, como lo que fue la pandemia, pues el cerebro de muchos nos lo tuvimos que activar o hiperactivar para estar alerta de ver cómo podíamos responder a circunstancias que estaban ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Y para nuestra desgracia y nuestra poca fortuna, México no ha sido y no es de los países afortunados de poder vivir en la pandemia. ¿Por qué? Porque hay países que conocemos, principalmente países en Europa, como el mismo Nueva Zelanda, inclusive algunos países como Taiwán. Ha habido países que sí han enfrentado la pandemia de una forma seria, de una forma ordenada, que afortunadamente con el tema de vacunación, hoy podemos decir que vamos bastante decentes a nivel mundial, pero que en esos primeros 8 meses, 9 meses de pandemia, realmente fue un caos la forma en la que se manejó la pandemia en nuestro país y eso lamentablemente será recordado también por mucho tiempo. ¿Qué pasa entonces? Ya dijimos, ok, tuvo que haber un cambio de estructura de adaptación, mucha incertidumbre, muchos temores, padecimientos psiquiátricos. Así como nos dimos cuenta que hubo muchas deficiencias en nuestro país en las áreas de terapia intensiva, pocos intensivistas, pocos neumólogos, pues también nos dimos cuenta que había pocos psiquiatras. Bueno, ya lo sabíamos, pero fue más palpable. Apenas en Nuevo León alcanzamos al día de hoy 350, 360 psiquiatras. A nivel nacional somos 2.2 psiquiatras por 100,000 habitantes. Para tratar a 100,000 habitantes, imaginen, es muy bajo este número. La OMS recomienda por lo menos de 20 a 25 psiquiatras por 100,000 habitantes. Entonces, es muy bajo en todo el país. ¿Quién no se sintió así? ¿No? ¿Quién no se sintió así en la pandemia? Con la incertidumbre, con el miedo, a ver cuándo nos llegaba el contagio o el fallecimiento de algún ser querido. Entonces, esto cambió nuestra estructura emocional. Y lo que en algún tiempo se habló como la cuarta ola, que ahorita llevamos la tercera ola, ¿no? Y esperemos que no venga una cuarta, pero lo que le llamaron al principio la cuarta ola de la pandemia iban a ser estos padecimientos psiquiátricos o las consecuencias emocionales y económicas de la pandemia. Y justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, tuvo que cambiar nuestra arquitectura cerebral, tuvo que cambiar nuestra neurotransmisión para adaptarnos y para sobrellevar este proceso complicado. Antes de la pandemia ya sabíamos que más o menos existían en el mundo alrededor de 350 millones de personas con depresión. Esto es un estudio, o son estudios de la OMS, que nos dice hay una gran cantidad de personas con depresión. En México, 2 de cada 10 personas tenían depresión antes de la pandemia. El grave problema es que las personas con depresión, por ejemplo, no reciben un diagnóstico psiquiátrico porque no acuden a consulta o porque acuden con personal no psiquiátrico, es decir, no van con psiquiatras, no van con psicólogos, y el tratamiento en el 90% de los casos para depresión está indicado por médicos no psiquiatras. Entonces, esto nos pone la alerta de que es infradiagnosticada la depresión, es infratratada y no necesariamente de las mejores maneras. Entonces, con todo este contexto adverso, psicológico, económico y social, se demostró que hubo un incremento en el estrés laboral, incertidumbre laboral,
dificultades económicas. Para muchos el burnout laboral fue algo terrible y sigue siendo algo complicado. No se diga el tema de violencia intrafamiliar. Se incrementaron y se dispararon los temas de violencia intrafamiliar de manera significativa. Está demostrado también que durante crisis sanitarias y crisis de la comunidad se incrementa el consumo de sustancias significativamente. Aumento en la prevalencia de depresión, aumento en la prevalencia de los trastornos de ansiedad y desafortunadamente también un aumento en los intentos de suicidio o en los suicidios consumados. Se reunieron entonces muchas condiciones, muchas situaciones por las cuales estos temas emocionales, padecimientos psiquiátricos, se incrementaron, ¿no? Información de la OMS ya durante la pandemia demostró que prácticamente se dobló la cantidad, casi se dobla la cantidad de personas que en el mundo hoy por hoy viven con depresión o con ansiedad. Y más allá del diagnóstico, que es un diagnóstico terrible cuando no es tratado y cuando no es diagnosticado, es que las personas no reciben tratamiento a tiempo. Por estigma, por desinformación, porque las enfermedades mentales son las enfermedades más estigmatizadas de la medicina y la psiquiatría es la especialidad más estigmatizada también de la medicina, por desinformación, por ignorancia, por tabús, por estigma, pero ese es un grave problema. La depresión, por ejemplo, es la primera causa por la cual las personas no van a trabajar en el mundo. Entonces, esto tiene repercusiones económicas. ¿Qué es lo que nos dicen entonces las prevalencias de depresión, por ejemplo, antes y después de la pandemia, o antes y durante la pandemia? Vemos aquí un estudio publicado el año pasado, donde nos dice que aquellas personas que tenían depresión leve antes de la pandemia, ahora hay más personas con depresión leve, más personas con depresión moderada, más depresión en personas con depresión severa. Es decir, un incremento en la prevalencia de depresión, y lo podemos ver aquí antes de la pandemia, ¿sí? De acuerdo a una encuesta nacional en Estados Unidos, y durante la pandemia. Es decir, se incrementó, y eso no hay ninguna duda. Solamente para que tengan una idea, las principales causas de discapacidad por año, ¿no? Digamos por grupo de edad, está insertada la depresión en todos estos grupos, particularmente en el grupo de edad económicamente productiva, ¿no? Desde los 20 años hasta los 49, 54 años, la depresión ocupa la primera o segunda o tercera causa de discapacidad, ¿sí? Y eso es algo valiosísimo. Vean ustedes este dato. 1 de cada 100 personas en el mundo mueren por suicidio, ¿sí? Antes de la pandemia y durante la pandemia, ¿sí? Eso es un dato altísimo. Y desafortunadamente, en nuestro país, el año 2020 fue el año con más suicidios jamás reportados en nuestra historia, con prácticamente casi 8,000 suicidios, y donde en todo el país se vio un incremento, aunque sea leve, de los casos reportados de suicidio. Desafortunadamente, Nuevo León, en el 2020 fueron 351 casos reportados de suicidio. Lo que llevamos al día de hoy van 280. Probablemente vamos a superar este terrible número y tiene que ver por muchas condiciones de la pandemia. Un ejemplo extraordinario hacia lo lamentable, pues fue Japón, donde en Japón durante la pandemia, en el 2020, fallecieron más personas por suicidio que por complicaciones de COVID, ¿sí? Y esto lo explican por lo mismo que estamos analizando: falta de oportunidad de trabajo, problemas económicos, estrés laboral, etcétera, etcétera, y se vio un incremento bastante significativo en Japón. ¿Y qué pasa con los pacientes? Porque aquí estamos hablando de población general. ¿Qué pasa con los pacientes que tuvieron COVID? ¿Qué pasa de aquellas personas que se enfermaron por esta terrible enfermedad antes de la vacunación? Bueno, pues tenemos que hablar de algunos estudios, que fueron los estudios pues, que empezaron a darnos algo de información sobre cuáles podían ser algunas secuelas que quedaban en pacientes con COVID. Este fue un estudio de pacientes que dieron de alta a 6 meses, les dieron seguimiento a 6 meses del hospital, prácticamente 1,700 sujetos, y lo que encontraron aquí fue que la fatiga y la debilidad muscular se presentaban en el 63% de los pacientes. A los 6 meses también seguían reportando problemas de sueño, 1 de cada 4 pacientes, y problemas de ansiedad y depresión, 1 de cada 4 pacientes. Entonces, aquí estamos viendo temas neuropsiquiátricos en pacientes que tenían o que tuvieron enfermedad por COVID.
Entonces, esto es como un parámetro, ¿no? Porque sabemos hoy por hoy que la enfermedad por COVID no nada más afecta pulmón, afecta diferentes órganos y sistemas, incluyendo el cerebro, a través de cascadas inflamatorias, a través de procesos en general de tormenta de citocinas y que nos va dando cambios en nuestro cerebro. Uno de los estudios iniciales sobre el tema de riesgo de infección por COVID en pacientes con enfermedad psiquiátrica fue este estudio de la doctora Nora Volkow, por cierto, psiquiatra mexicana, que actualmente lidera el NIH en el área de adicciones. Nos demostró la doctora Volkow en una gran cantidad de pacientes, 61 millones en una base de datos de pacientes, demostró que los pacientes con condiciones psiquiátricas tenían un riesgo incrementado para tener un contagio por COVID, por múltiples factores, tanto dificultades en la conducta de autocuidado, mayor vulnerabilidad inmunológica, exposición de riesgos innecesaria. Entonces, aquí se encontró un riesgo significativamente más alto que población general en aquellos que tenían algún trastorno mental. Vemos otros estudios reportados, ¿no? Por ejemplo, en el 2020, donde no solamente el contagio o no por COVID en pacientes con enfermedad psiquiátrica, sino pacientes que tenían enfermedad psiquiátrica y que tenían riesgo incrementado para hospitalizarse. Y aquí vemos también depresión, ansiedad, consumo de sustancias, tenían más riesgo no solamente de contagio, sino de ser hospitalizados por enfermedad por COVID. Y también por fallecer por enfermedad por COVID, ¿no? Aunque aquí vemos intervalos de confianza un poquito más amplios, vemos ese riesgo, ¿no? Así como haber sido hospitalizados por otra infección, también las condiciones psiquiátricas aumentan ese riesgo. Otra información que fue surgiendo al inicio de la pandemia, este estudio fue publicado allá en mayo del año pasado, empezaron a reportar que los pacientes que tenían infección por COVID llegaban a desarrollar, sobre todo aquellos que estuvieron en áreas de cuidados intensivos, 1 de cada 3 pacientes desarrollaba trastorno de estrés postraumático, que es uno de los trastornos psiquiátricos más complicados que implican aspectos no nada más de riesgo cardiovascular, sino de una funcionalidad bastante limitada y que 1 de cada 3 lo estaban presentando aquellos que estaban hospitalizados en terapia intensiva. Depresión, vemos un número un poquito más bajo, un 15%, y trastornos de ansiedad, un 15% también. Una condición que hablaré un poquito más adelante es el tema del delirium, ¿no? Estos estados confusionales, particularmente en el adulto mayor, donde el delirium, o más bien el COVID, es la máquina perfecta para hacer estados confusionales, de privación de oxígeno, procesos inflamatorios, polifarmacia, sedación, uso de benzodiazepinas de manera indiscriminada. Todo eso condiciona para que un paciente adulto mayor, tenga estos periodos de estado confusional y que más adelante en las diapositivas lo mencionaremos, pero fue reportado también en este estudio, y que cuando los pacientes los daban de alta, prácticamente 1 de cada 3 tenían algo que se llama síndrome disejecutivo, es decir, hay alteraciones en el funcionamiento del lóbulo frontal que no le permite al paciente tener las actividades, por lo menos funcionales, ejecutivas, como las tenía antes de la enfermedad, ¿no? Ha habido algunos casos reportados, tanto de encefalitis, de miastenia, inclusive de enfermedad de Parkinson, pero que afortunadamente esos han sido casos reporte, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto a nivel cerebral? Pues porque hay muchas formas y muchas maneras en la que enfermedad por COVID puede afectar el cerebro, ¿no? A través de procesos de inflamación, falla multiorgánica, estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Y que eso nos da una gran cantidad de complicaciones a nuestro cerebro que nos genera problemas posteriormente emocionales y neuropsiquiátricos en general. Y justamente algunos autores han propuesto también las afectaciones de COVID como algo que se llama neurocovid. Este fue un estudio también publicado donde aquí hacen recomendaciones farmacológicas cuando hay un problema, obviamente psiquiátrico y neurológico, en pacientes que tienen enfermedad por COVID. Hablar entonces de pacientes que sobrevivieron a la enfermedad, este fue un estudio interesante porque aquí lo que quisieron ver es qué pasaba otra vez con estos pacientes que daban de alta una vez que salían de hospital. Aquí fueron 400 adultos recuperados por COVID, que se les pusieron escalas, ¿sí? Para ver cómo estaba ansiedad, depresión, insomnio, el tema del estrés postraumático.
Y otra vez vemos estas cifras. 1 de cada 3 pacientes con estrés postraumático, 1 de cada 3 con depresión, prácticamente 4 de cada 10 con trastorno de ansiedad, 20% obsesivo compulsivo, 4 de cada 10 con insomnio. Y el 56% de los resultados en la categoría de cada escala, ¿sí? Por lo menos daba para más de una dimensión. Es decir, o tenían depresión y ansiedad, o tenían depresión e insomnio, o tenían estrés postraumático y depresión. Es decir, había una comorbilidad psiquiátrica. Todos los que estamos acá, ¿no? Y seguramente nos está viendo mucho personal de salud, ¿no? Pues nosotros también vivimos esta pandemia de forma complicada. México fue el país, desafortunadamente, con más fallecimientos por personal de salud. Me toca a mí atender a una gran cantidad de médicos, intensivistas, urgenciólogos, anestesiólogos, y vaya que vivieron de forma difícil esta pandemia. Nunca se me va a olvidar esta fotografía que se publicó por ahí en redes sociales antes de la vacunación en Tijuana, donde no sabían estas personas al final del día quién iba a terminar contagiado y quién iba a morir por COVID. Entonces, los médicos sufrieron terriblemente al inicio de la pandemia porque empezaron a morir una gran cantidad de colegas, porque no sabíamos realmente los medios de contagio tan claro. Entonces, el personal de salud fue vulnerable y salieron estudios bien importantes sobre la salud mental del médico y del personal de salud en la pandemia. Esta es una revisión sistematizada y metaanálisis del 2020, donde nos habla de prácticamente 160 y casi 163,000 participantes o sujetos que tenían o que estaban en contacto atendiendo a la pandemia. Prácticamente 1 de cada 3 tenía síntomas de ansiedad importantes, 1 de cada 3 también tenía síntomas depresivos importantes, ¿no? Obviamente, las personas que tenían depresión y ansiedad en niveles más altos eran también y a la vez personas con comorbilidades médicas. Es decir, si yo tengo diabetes e hipertensión, pues yo sabía que tengo más riesgo para complicaciones y riesgos aumentados de mortalidad por la enfermedad por COVID. Entonces, estos riesgos también se incrementaban, ¿no? En este mismo estudio, subdividieron y analizaron que en estos países, España, Italia, China, Turquía e Irán, tenían mayor prevalencia depresión y ansiedad en el personal de salud que en población general, ¿sí? Y el mayor factor de riesgo para ello era ser mujer, ser enfermera, tener un nivel socioeconómico bajo, tener mayor riesgo de contraer COVID, es decir, estar en la famosa primera línea, en cuidados intensivos, y tener un aislamiento social. Factores protectores, pues tener equipo de protección suficiente, medidas de prevención suficiente y que constantemente se estuviera dando buena información sobre el tema de la pandemia. Tenemos un estudio publicado en México, los psiquiatras allá en el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto de Salud Pública hicieron este gran estudio, ¿no? De casi 6,000 trabajadores del sector salud, ¿no? Donde ellos encontraron que la depresión, medido por escalas, se encontraba prácticamente en 4 de cada 10 trabajadores de la salud. Y el estrés postraumático también se encontraba en 4 de cada 10 personas, trabajadores del sector salud. Son datos importantísimos y son datos valiosísimos. Aquí también vemos que el mayor riesgo para trastorno de sueño tenía que ver con las personas que tenían poco tiempo para descansar, ¿no? Muchos de los médicos hoy por hoy pues tienen jornadas laborales bastante complicadas o doblan turnos o triplican turnos y me parece esto algo extremadamente valioso de concientizar para cuidar esta parte, ¿no? Y también experiencias tan complicadas de los doctores, del personal de salud, en lidiar constantemente con fallecimientos de pacientes y con los duelos de las familias, ¿no? Nunca se me va a olvidar una residente de medicina interna que me dice, doctor, es que no nos entrenaron para ver tanta cantidad de muerte y ver todos los días tantos certificados de defunción, no puedo con esto, ¿no? Y la entiendo, por supuesto, estamos en el proceso de tratamiento, pero esto es lo que han vivido miles de médicos y médicas alrededor de nuestro país y en el mundo. Regresando un poquito al tema de los pacientes hospitalizados por COVID, este fue un estudio también, 500 pacientes, donde nos hablan que las manifestaciones neurológicas al inicio de la enfermedad por COVID alcanzaba casi un 40%, ¿sí?
Durante la hospitalización, estas manifestaciones neurológicas se incrementaban. Y durante toda la enfermedad, prácticamente el 82% de estos pacientes tenían manifestaciones neurológicas. Y de ellas, las más comunes, la encefalopatía, ¿no? Mejor conocido también como estados confusionales o síndromes confusionales agudos, igual a delirium, ¿no? No delirio, delirium, ¿no? Síndromes confusionales agudos, particularmente en los adultos mayores. Tenemos también, hay información y hay artículos publicados sobre otras complicaciones neurológicas y neuropsiquiátricas, donde se ha hecho mucho énfasis es en el tema de cognición. Esto que en un inicio salió reportado como la niebla mental, ¿no? El brain fog, ¿no? Habla justamente del proceso inflamatorio cerebral, donde puede permanecer semanas o meses el paciente y no recuperar una función cognitiva previa. Obviamente, y mucho más importante, en aquellos adultos mayores que vivieron la enfermedad, que estuvieron en cuidados intensivos y que tuvieron episodios de delirium, tienen más riesgo de deterioro cognitivo, inclusive riesgo de demencia. Justamente hablando de delirium, ¿no? Pues sí, el delirium es una condición bastante común en cuidados intensivos. Prácticamente se habla que 8 a 9 por cada 10 pacientes en cuidados intensivos va a experimentar estos estados confusionales, este delirium, y que está asociado totalmente a temas respiratorios, ¿no? Los síntomas respiratorios severos incrementan significativamente más el riesgo para delirium, ¿no? Se habían reportado hasta este estudio publicado en 2021, a mediados del año, 9 estudios reportaron delirium hipoactivo, ¿sí? Y la agitación. Un motivo de consulta muy común en nuestro servicio de psiquiatría de enlace en el TEC de Monterrey es la agitación en el paciente que está en cuidados intensivos. También vemos el paciente agitado post-COVID, ¿no? Ya que sale del área de COVID, también vemos ese fenómeno del paciente desorientado, agitado, ¿no? Y para eso la estrategia farmacológica y no farmacológica juegan un papel importante. Tener síntomas, entonces, neurológicos más COVID-19, hay más posibilidades de desarrollar delirium que aquellos pacientes solamente con síntomas neurológicos. ¿Por qué les decía que el COVID es la máquina perfecta para delirium? Pues por esto. Estados de hipoxemia, ¿sí? Coagulación intravascular diseminada, acidosis respiratoria, disfunción orgánica sistémica, falla respiratoria. Ojo, ventilación mecánica prolongada, pero sobre todo el uso de benzodiazepinas cuando se hace esa ventilación mecánica prolongada. Totalmente demostrado que si el intensivista, el anestesiólogo, utilizan midazolam para sedar al paciente, el paciente tiene un riesgo incrementado significativamente mayor de desarrollar delirium que si el paciente se le utilizó la dexmedetomidina, ¿no? Que es un agonista alfa 2. Y que desafortunadamente vemos pacientes que luego están 1, 2, 3 o hasta 6, 8 semanas con midazolam y que a la hora que intenta retirarlo, pues obviamente experimentan no nada más el cuadro de delirium, sino abstinencias complicadas, ¿no? Abstinencias a benzodiazepinas. Entonces, es un estado confusional con muchas complejidades neurobiológicas, ¿no? También está involucrado en el tema del delirium el incremento en las citocinas, como interferona alfa, interleucina 1, interleucina 6, que eso hace que haya una permeabilidad en la barrera hematoencefálica y por lo tanto haya daño neuronal. En líquido cefalorraquídeo, en sujetos con COVID y encefalitis, también se han demostrado signos de inflamación que fueron identificados en ausencia de RNA viral. Es decir, aquí se sugiere un proceso solamente inflamatorio o autoinmune. Hasta esta publicación, ningún artículo hablaba sobre la prevención del delirium, aunque sabemos que utilizar benzodiazepinas aumenta el riesgo de delirium. La polifarmacia, inclusive la utilización de algunos, particularmente de benzodiazepinas, aumenta mucho más ese riesgo. Sedación profunda aumenta ese riesgo. Y ojo, hubo mucha dificultad porque había muchas dificultades en la prevención, ¿no? El paciente estaba solo en su cuarto, la familia no podía estar interactuando con el paciente en cuidados intensivos, el personal de enfermería y los doctores andaban en muchas camas al mismo tiempo y haciendo muchas cosas. Entonces, todo esto hizo que se dificultara no nada más la prevención del delirium,
sino el tratamiento, diagnóstico y tratamiento oportuno. Surgieron después algunas publicaciones sobre estrategias farmacológicas para el tratamiento del delirium. Hoy por hoy, los pacientes que estén con delirium, se recomienda el uso de la melatonina particularmente, no nada más por su modulación en ciclos circadianos, sino por su efecto antioxidante y antiinflamatorio, ¿no? Algunos han recomendado también el uso de antipsicóticos en pacientes agitados, aripiprazol, olanzapina y el mismo haloperidol intravenoso han sido los caballitos de batalla, la quetiapina, por supuesto, en el paciente agitado que está en cuidados intensivos por COVID. Y dentro de esta revisión, pues nos proponen que los mejores medicamentos para esto, pues justamente es este, ¿no? Dexmedetomidina en cuidados intensivos, haloperidol intravenoso, que haloperidol intravenoso lo único que tenemos que cuidar es la prolongación del QT corregido, no más de 500 milisegundos, para poderlo utilizar con tranquilidad, ¿no? Melatonina, por supuesto, 5 o 10 miligramos a las 8 de la noche, y el ácido valproico, si el paciente sigue agitado, lo podemos utilizar inclusive de manera intravenosa, a no más de 20 miligramos por minuto, teniendo una buena respuesta para la agitación. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, vemos otra vez publicaciones sobre bidireccionalidad, ¿no? Lo que comentaba, riesgo de contagio por COVID en pacientes con enfermedad mental y pacientes con enfermedad por COVID que desarrollaron enfermedades mentales, ¿no? Y el riesgo de que una persona que se haya contagiado por COVID desarrolle un diagnóstico psiquiátrico es 2 veces más ese riesgo. Ojo, este riesgo es muy, muy alto y son a los 90 días de haber sido contagiado. Entonces, aquí tenemos un riesgo incrementado para enfermedad psiquiátrica. Inclusive, la incidencia para algún trastorno de ansiedad después de haber sido contagiado por COVID a los 90 días es un riesgo de 18% incrementado, ¿sí? La incidencia para un primer diagnóstico de demencia a los 14 o 90 días post-COVID fue de un 1.6%, particularmente en sujetos adultos mayores de 65 años. Y tener un diagnóstico psiquiátrico el año previo se asoció a una incidencia mayor de diagnóstico de COVID de 65% más el riesgo. Entonces, estamos viendo aquí aspectos de bidireccionalidad, ¿no? Donde aquí vemos los riesgos que ya mencionamos para desarrollar un trastorno psiquiátrico después de haber sido contagiado por COVID. También esta publicación en noviembre del 2020. Hicimos un trabajo de investigación, el doctor Argenis López, que fue residente de psiquiatría en enlace el año pasado en el Tec Salud, y tratamos de replicar algunos de los estudios sobre la salud mental en el personal médico, ¿no? Les pusimos varias escalas que medían depresión, ansiedad, insomnio y estrés, ¿no? Y encontramos en 146 sujetos del personal de salud, encontramos lo siguiente, bien interesante, de que fueron varias especialidades los que participaron y se dividió en primera línea, segunda línea, exposición en tiempo a estas áreas de atender pacientes por COVID, las horas que pasaban con ellos y si consumían o no sustancias. Lo significativo y lo más importante es esto, que vemos en otras publicaciones. Prácticamente casi 4 de cada 10 puntúan para síntomas depresivos importantes, la mitad con síntomas de ansiedad, la mitad con síntomas de estrés importante y más de la mitad con síntomas de insomnio. Otra vez, esto es un claro ejemplo de que inclusive en nuestra población, el personal de salud también sufrió de manera importante. Todos conocemos y ya sabemos lo que ocurre en la enfermedad aguda por COVID, pero luego, ¿qué es lo que pasa en el post-COVID? ¿No? Que esto es lo que muchos pacientes luego tienen dificultades en regresar a un funcionamiento previo, ¿no? Se han publicado artículos interesantes sobre los mecanismos, factores de riesgo y manejo del COVID largo, ¿no? Porque aquí hay muchas complicaciones y esta gráfica la representa muy bien. Complicaciones cardíacas, pulmonares, pancreáticas, renales, gastrointestinales, hematológicas, hepáticas, del vaso y del cerebro. Particularmente me voy a enfocar en ellas, en las complicaciones post-COVID cerebrales, porque al final de cuentas todo lo que ocurre en el cerebro tiene una traducción, por supuesto,
emocional, mental y de pensamiento. Y en este mismo artículo nos hablan de los posibles mecanismos por los cuales puede durar estas alteraciones neuropsiquiátricas, inclusive a largo plazo. Tiene que ver por procesos inflamatorios, por alteración en la barrera hematoencefálica, por procesos de hipercoagulabilidad y por disfunción autonómica que los pacientes quedan, por deterioro cognitivo que luego los pacientes van a desarrollar tras haber estado en estados confusionales. Es decir, particularmente el tema cognitivo es algo que vulnera al paciente post-COVID. Y otro de los síntomas característicos en pacientes post-COVID es el tema de la fatiga y la debilidad, también asociado a procesos de neuroinflamación, alteraciones ya directamente en una atrofia de las fibras musculares. Muchos pacientes experimentan esto del síndrome del paciente crítico, ¿no? Donde el paciente permanece mucho tiempo en cama, pierde masa muscular, desarrolla neuropatía. Entonces, esto también está asociado a procesos inflamatorios, ¿no? Y hay una grandísima publicación, ¿no? Sobre los efectos de COVID a largo plazo. Y si analizamos con detenimiento esta gráfica, ¿no? Podemos encontrar que la fatiga, ¿sí? Obviamente el tema de la caída de cabello, que es algo bien común en los pacientes, la disnea, pero también la cefalea, las alteraciones cognitivas, la depresión, la ansiedad, son síntomas importantes que van a ocurrir en los pacientes post-COVID. Y tenemos aquí un par de publicaciones, y ya casi para acabar esta charla, tenemos un par de publicaciones, bueno, se publicaron apenas hace un mes, este estudio que nos dice, a ver, ¿cómo están los pacientes a los 6 meses post-COVID y cómo están a los 180 días post-COVID? Y vemos esta gráfica donde nos dice que a los 6 meses los pacientes tienen respiración anormal y que a los 6 meses recuperan. A los 12 meses recuperan. Fatiga a los 6 meses un 12% y recuperan de los 90 a los 180 días recuperan. Ojo, perdón, estoy hablando a 6 meses y lo compararon de 1 a 180 días y 90 a 80 días. Es decir, entre más tiempo pase, obviamente se espera que haya una mayor recuperación, pero no necesariamente. ¿En dónde no? En síntomas de ansiedad y depresión. Aquí sí vemos un problema. Y esto dicen, pues ¿por qué? No tiene sentido. Pues sí, el paciente sigue desarrollando no nada más una intensidad de síntomas depresivos y ansiedad a través del tiempo. Disminuye levemente ya al final, a los 6 meses, en este estudio. Pero si vemos este otro, que este es el más reciente publicado sobre los pronósticos a un año, aquí ya estamos haciendo el corte de caja 6 meses y 12 meses en pacientes post-COVID. Aquí vemos, y esto a mí me llamó mucho la atención, que tanto la disnea como la ansiedad y la depresión se incrementó a los 12 meses en pacientes post-COVID. Es decir, no mejoró de aquellos que tenían ansiedad y depresión y aquellos que tenían disnea, no mejoró a los 12 meses, ¿no? Y por otro lado, el ser mujer confiere un riesgo de prácticamente 1.5 veces más para desarrollar fatiga y debilidad, y si el ser mujer incrementa el riesgo 2 veces más para desarrollar depresión y ansiedad, ¿no? Y que a los 12 meses va a haber más problemas en los pacientes post-COVID de movilidad, de dolor, disconfort, ansiedad y depresión que población general, obviamente. Ya para acabar, pues sí, hemos tenido que hacer intervenciones psicoterapéuticas, ¿sí? Por videollamada, muchos pacientes ya, obviamente, ya presenciales, pero esta fue una herramienta que particularmente en psiquiatría y en muchas áreas de la medicina fue muy útil, inclusive para valorar pacientes en cuidados intensivos, en pacientes también en áreas COVID. Fue muy útil trabajar también en esta tecnología. Y también es muy útil poder utilizar antidepresivos, ansiolíticos, en ciertas poblaciones, con ciertos pacientes, con los cuidados que eso implica, obviamente, en tema de interacciones, en tema de dosis, pero que hoy por hoy en psiquiatría tenemos un muy buen armamento farmacológico, tanto para las secuelas por COVID, como para todo lo vivido emocionalmente por la pandemia, aunque no hayan tenido COVID las personas, ¿no? ¿Qué es lo que vino a darnos también en la torre? Pues bueno, la información excesiva en redes sociales, en las noticias, y que eso también generó mucho estrés en muchas personas, ¿no? El pasar mucho tiempo en redes sociales no es algo que se recomienda para nuestra salud mental.
y muchas personas desarrollan francamente cierta adicción o cierto deseo prácticamente obsesivo a las redes sociales, ¿no? Reto a más de uno a que me digan que en estos 40 minutos no han sacado el celular para ver alguna notificación. Si no lo han hecho, felicidades, van bien, y los que lo hayan sacado varias veces pueden tener algún tema ahí de adicción a redes sociales, ¿no? ¿Quién no hemos vivido duelos? Desafortunadamente muchas personas han perdido familiares en la pandemia, profesores, particularmente algunos colegas psiquiatras también han fallecido. Vaya, situaciones difíciles, pero también ante eso tenemos que acercarnos a la parte espiritual como médicos, ¿no? A la parte humana. Aunque seamos médicos, obviamente, tenemos que acercarnos con los pacientes a buscar que encuentren en la espiritualidad o en la religiosidad paz, confort, y esto es algo que no lo va a dar ninguna terapia y ningún medicamento. Dos excelentes libros que nos ayudan a los procesos de duelo en los pacientes: El mensaje de las lágrimas y Las tareas del duelo. Aquellos familiares de pacientes que han fallecido y lo han leído, encuentran en este libro una paz y una forma para poder superar los duelos, ¿no? Todos podemos utilizar aplicaciones para modular estrés, ansiedad, insomnio, como estas aplicaciones que fueron las más bajadas en la pandemia en temas de salud mental, ¿no? Como la Headspace y como la Calm. No se diga que hacer actividad física, yoga, meditación, nunca en la historia del ser humano había sido tan importante y tan necesario hacer estas cosas para cuidar nuestra salud mental y obviamente cuidar nuestros hábitos de sueño. Hay series muy buenas, seguramente ya todos vieron El juego del calamar, ¿no? Entonces, pues sí, Netflix está muy buena, con muchos grados de violencia, que alguien que tiene depresión y ansiedad para nada que se recomienda, pero mucha gente descuidó su sueño y los horarios ya no eran los normales, pero tener un horario de mínimo 7 horas a 8 horas al día en personas de 18 a 65 años es una necesidad, es un signo vital para el funcionamiento inmunológico, endocrinológico, psiquiátrico, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso un poco más, nuestros hábitos personales. Conclusiones. El COVID-19 representa un reto enorme en términos económicos, sociales, familiares y de salud mental. Las enfermedades mentales aumentaron en gran proporción durante la pandemia y post-COVID, ¿no? Ojo, después de tener también enfermedad por COVID. Y los trastornos psiquiátricos estarán presentes, como ya lo demostramos o ya lo compartimos, en una gran cantidad de personas, y es un factor de riesgo para discapacidad y que aquella persona no pueda regresar a trabajar, no pueda regresar a estudiar por las complicaciones de COVID. Y sobre todo esto, ojo, los procesos adaptativos de cada quien son individuales, por supuesto, son únicos. Y yo estoy convencido que esta pandemia ha sacado a los seres humanos, de los seres humanos, lo peor y lo mejor. Que ojalá cada uno de ustedes haya podido sacar lo mejor, esa fortaleza interna, esos valores, esa empatía, esa resiliencia, para poder haber enfrentado esta difícil situación. Los profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, podemos ayudar a través de estrategias psicoterapéuticas y farmacológicas en mejorar los síntomas generados por esta pandemia y por el mismo virus. Tenemos buenos medicamentos que son seguros, eficaces y bien tolerados para modular todo esto que hemos estado hablando el día de hoy. Y esto último, las secuelas neuropsiquiátricas por COVID tienen una gran prevalencia. A mí lo que me preocupa es que muchos pacientes no van a recibir el diagnóstico neuropsiquiátrico, no van a recibir el tratamiento oportuno, pero esto puede ser fundamental para que el paciente se recupere y vuelva a funcionar como él desea hacerlo nuevamente en su vida. Por su atención, muchas gracias, y yo estoy convencido de que después de esta pandemia podemos ser mejores personas en todos los sentidos. Por su atención, muchas gracias.